La aparición de la vida, desde el punto de vista de la física, en realidad era inevitable. Esto suena muy extraño y contradice posturas filosóficas, pero la física plantea la cuestión de esta manera. Bien, aceptémoslo así, pero aquí surge una nueva paradoja. Sabemos que la entropía de un sistema cerrado siempre aumenta. Dicho en términos sencillos, esto implica que cualquier proceso tiene una dirección estándar, que es precisamente lo que nos indica la física. Sabemos que una salchicha cocida siempre se enfriará porque así lo dicta la entropía. Así está dirigida su flecha, la del tiempo. Y en realidad, aquí se pueden recordar muchas cosas interesantes, pero todos los principios físicos coinciden en que la entropía de un sistema siempre aumenta, y el sistema tiende a pasar de un estado más ordenado a uno menos ordenado. Pero según lo que observamos a nuestro alrededor, esto no siempre funciona, ¿verdad? En realidad el asunto es mucho más interesante de lo que parece. Aquí empiezan a surgir diversos aspectos que se reducen a una paradoja. Por suerte, estas paradojas tienen una explicación física y científica bastante clara. Llegamos a la conclusión de que todo lo que vemos a nuestro alrededor requiere orden para existir. Pero también sabemos que la entropía en un sistema cerrado, es decir, la medida del desorden de ese sistema, aumenta constantemente. Y aquí hay una respuesta interesante y sencilla. La respuesta se reduce a que, en esencia, cualquiera de estas direcciones del proceso es una cuestión estadística. Es algo que se determina por la probabilidad y de ninguna otra manera. Y si recordamos a Boltzmann, a quien en su época todos ofendieron mucho, por así decirlo, lo llevaron al límite. En cierto modo, hasta el manicomio, él expresó en numerosas ocasiones que la dirección de la entropía no es más que un proceso de probabilidad. Esto no es más que una consecuencia de la probabilidad. Y el hecho de que, en términos generales, el tiempo ahora avance en la dirección en la que avanza y que una taza rota no se recomponga sola, eso es solo una cuestión de probabilidad, es la probabilidad máxima. Pero existe una pequeña probabilidad de que una taza rota se recomponga sola. Esta idea es muy interesante. No empecé a hablar de estadística por casualidad. Si tratamos de responder a por qué existen estructuras ordenadas, inevitablemente nos topamos con la estadística y la probabilidad, con el hecho de que simplemente así funcionó la distribución aleatoria. ¿Por qué? En principio, todo puede reducirse a la comprensión de la estructura de los materiales comunes. ¿En qué, propiamente dicho, se diferencia un bloque metálico de un metal que, por así decirlo, apenas se está formando? ¿En algún lugar en las profundidades del espacio cósmico? Se diferencia en gran medida en que tiene una estructura ordenada, y en principio, esta estructura ordenada es precisamente lo que distingue en gran medida la existencia de un objeto, la existencia de la materia que no existe. Estas reflexiones concluyen que surge un conflicto de cosmovisiones. Aunque la entropía debe aumentar, sin embargo, existen ciertos volúmenes locales donde, aparentemente, se mantiene una estructura. Y el material, como sabemos, forma una estructura, sea cual sea ese material, ya sea metal, ya sea polímero, y así sucesivamente. No nos importa en absoluto para entender la esencia de todo este razonamiento. Esta estructura del material aparentemente contradice la entropía, y era necesario encontrar alguna explicación. Los investigadores científicos idearon una manera bastante interesante para poder explicarlo detalladamente. Al hablar del aumento de la entropía, hablamos de sistemas cerrados. Y por sentido común, por lo que observamos a nuestro alrededor, no existen sistemas cerrados en la naturaleza. Y de hecho, intenten imaginar un sistema que sea cerrado. No inventarán un sistema así. Cuando se calienta una tetera, hay una transferencia de calor al medio. Cuando se calienta un soldador, también calienta algo a su alrededor. Siempre hay un intercambio de algo con algo más. Sí, todo esto sucede. E incluso cuando parece que no hay intercambio, en realidad ese intercambio sí que ocurre. El intercambio se da de cualquier forma, siendo básicamente un flujo energético. Si existe un intercambio de energías, entonces el sistema no es cerrada. Se ha señalado que, dado que no poseemos sistemas cerrados, en ciertas escalas y zonas locales la entropía puede disminuir. Esto permite que los objetos se ordenen y construyan estructuras complejas que al final forman todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y aquí surge en realidad otra contradicción. Parecería entonces que el universo es un sistema. ¿Qué sistema? El físico supone que es cerrado y por eso la entropía del universo aumenta. Pero un momento clave es entender que desconocemos qué sistema es el universo. En general, si partimos de lo observado y cómo se desarrollan las regularidades,
Podemos decir que este sistema es aislado y cerrado, pero no sabemos qué hay fuera del universo, y no descartamos que nuestro universo intercambie algo con algún otro. Tampoco descartamos que el universo sea parte de un objeto complejo e inimaginable, ni otras hipótesis extrañas como las ya discutidas en el canal. El universo podría ser solo un átomo o estar dentro de un electrón. Hay muchas teorías similares. Muchas de estas ideas se presentan puramente mediante matemáticas. Por eso, decir que es solo una idea no es correcto. Son teorías científicas formales. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo es posible que estas zonas se distribuyeran arbitrariamente en nuestro universo? Y de nuevo, no mencioné a las tropas por casualidad. Están distribuidas al azar, sin patrón, dentro de nuestro universo, y su probabilidad de distribución es calculable. Esto responde a la pregunta del video sobre la estructura de la materia que estuvo recientemente en el canal y recomiendo que lo vean si no lo han hecho. Esto implica que estas zonas de ordenamiento se distribuyeron de forma aleatoria, según una regularidad estadística. ¿Y cuál es la estadística aquí? La estadística es tal que es matemáticamente predecible, pero en esencia se limita al caos. Para nosotros es aleatorio. Como sabemos, no hay casualidad física. Cualquier aleatoriedad conduce al final a una distribución matemática. Y recordamos que tanto el caos como estos conceptos tienen una estructura matemática rigurosa. Por eso, en principio, esta distribución de zonas en cierta medida fue regular y en cierta medida, probablemente, es más sencillo en nuestro diálogo de hoy, en nuestro contexto actual, decir que fue aleatoria. Y aquí, tal vez, ya estén cansados de esperar la respuesta a la pregunta planteada, pero toda esta teoría la necesitan por una razón simple y un punto importante. Gracias a lo que hemos discutido, ahora entendemos que los sistemas ordenados no contradicen. A la física nada impide que los materiales para la física moderna existan de manera adecuada. Ustedes dirán, bueno, por ahora el material existe así, hay algunas zonas ordenadas, aunque todo sea al azar y así sucesivamente. Y sí, hemos aprendido que esto no contradice a la ciencia, pero ¿se relaciona esto con lo que es la vida desde el punto de vista físico? Esto se relaciona directamente. La vida, físicamente, es una función de la materia compleja y de una estructura ordenada. Entiendo que esto, en cierta medida, genera controversia entre quienes son partidarios de una visión más filosófica, una visión más humanista del problema, y aquellos que pertenecen estrictamente al ámbito técnico, a quienes siempre parten de conocimientos puramente técnicos. Y trata de ver el pragmatismo en todo. Pero quiero decir que no me identifico ni con un campo ni con el otro. Considero que en ambos lados hay ciertos hallazgos, hay ciertos fragmentos de conocimiento. Fíjense, no me atrevo a decir que la física responde a la pregunta de manera suficientemente exhaustiva. Es más, la ciencia en principio no puede responder a esta pregunta. Y aquí realmente debemos buscar el conocimiento en el ámbito de la filosofía o disciplinas afines. Y considero que nuestra respuesta debe ser de algún modo compleja. Otra cosa es que al parecer todavía no encontraremos la respuesta a esta pregunta. Pero en cualquier caso, la física no debe sentirse superior, y ustedes tampoco si les interesa el conocimiento técnico y el conocimiento científico como tal. Y deben ser conscientes de que la ciencia no es capaz de responder a estas preguntas. Y aquí llegamos a otra cuestión interesante. Si es así, ¿para qué necesita la naturaleza? ¿Para qué necesita la física? ¿Para qué necesita el sistema existente complicar esta materia? ¿Por qué no se pudo detener en esas mismas regularidades aleatorias, en esas coincidencias fortuitas que aparecen como resultado de casualidades? ¿Por qué no se pudo detener, por ejemplo, en el nivel de una piedra, o en el nivel de un material, o en el nivel de un metal, o en algo así? Bueno, la física también tiene una respuesta interesante. Dijimos que existe una zona de ordenamiento y una zona de desordenamiento. Si dejamos de lado las ideas filosóficas o religiosas y tratamos de basarnos, una vez más, solo en la ciencia y la física, para la ciencia existe tal explicación. Y la explicación se reduce a que al sistema le conviene aumentar su entropía. A pesar de que hablamos de zonas donde la entropía está limitada, a pesar de que hablamos de zonas donde la entropía del sistema tiende al mínimo, esas son las zonas donde, propiamente dicho, existe la materia, donde existe.
Nuestro mundo, donde existen diversos objetos cósmicos, seguimos implicando que en un sistema cerrado la entropía debe aumentar. Y damos por hecho que en un sistema cerrado todo debe pasar de un estado ordenado a un estado desordenado. Y aquí se encuentra una respuesta inesperada, pero sencilla. Al sistema le conviene complejizar la materia para que esta cosa que empezará a funcionar se convierta en una máquina para aumentar la entropía. Sí, por extraño que parezca, esta complejización en esencia es necesaria para la naturaleza con el fin de lograr el desorden. Y en esencia, cualquier objeto complejo, que de hecho, desde el punto de vista de la física, como hemos descubierto, es la vida, está orientado a que la entropía del sistema aumente como resultado y no disminuya. Para comprender esto, toma cualquier sistema complejo que deba realizar alguna función y analiza cómo, en esencia, funciona. Aquí tienes el ejemplo del refrigerador, que es sencillo y que ya he mencionado en mis videos. ¿Qué hace un refrigerador? El refrigerador, en esencia, ayuda al sistema a mantener una alta entropía. ¿Cómo sucede esto? Tenemos algún tipo de comida o, por ejemplo, queremos congelar hielo. Tomamos agua. El agua tiene una estructura determinada. Esta estructura corresponde al estado líquido de la materia y se ve como un movimiento constante y caótico. Las partículas del líquido, bueno, en el caso del agua serían las moléculas de agua. Este sistema es inestable, este sistema está muy desordenado. Luego tomamos este vaso de agua, lo ponemos en el congelador y el congelador, al quitarle energía a este sistema, hace que el sistema comience a ordenarse. El ordenamiento lleva a que las moléculas de agua comiencen a alinearse de cierta manera, y este orden da lugar a que tengamos un sistema cristalizado, complejo y ordenado. El hielo, como recordarán, tiene una estructura y, en esencia, el refrigerador eliminó la energía térmica del agua, hizo que las partículas se relacionaran y obligó a las moléculas a formar cadenas complejas. Estas cadenas ordenadas formaron los cristales de hielo. Un cristal de hielo es, en esencia, una cantidad de moléculas de agua correctamente alineada. Y así, en esencia, el refrigerador creó en nuestro caso una baja entropía. ¿Podrías pensar que una estructura así, tal ordenamiento, nos muestra que podemos crear máquinas capaces de hacer esto? De esta manera, de algún modo asombroso, gastando energía externa, crear, en esencia, estados de baja entropía. Sí, realmente es así, pero la cantidad de desorden que se crea en el universo por un sistema así es significativamente mayor que la cantidad de orden que este sistema crea localmente. Es decir, en esencia, una máquina que se necesita para que la entropía disminuya localmente lleva a que, a escala global, la entropía aumente. Esto implica solo una cosa, que cualquier refrigerador, cualquier aparato creado para disminuir la entropía, se convierte en una fábrica para aumentar la entropía global de todo el universo. Suena extraño y podrías pensar que solo ocurre con el refrigerador, pero si analizas absolutamente cualquier sistema rodeado de otros, este siempre intercambiará energía, diferentes estados, información y muchas otras cosas. Este intercambio siempre lleva a que el principio de aumento de la entropía a escala global siga creciendo. Y el hecho de que en algún lugar hayamos obtenido un metal cristalino implica que en otro lugar la cantidad de desorden se volvió un poco mayor. Pero entonces, ¿por qué afirmamos que la aparición de la vida, desde el punto de vista de la física, fue simplemente inevitable? Ya mencionamos posturas clave. Una consistía en que para un físico la vida es materia compleja. Materia que posee funciones complejas, a menudo con un carácter caótico. Esta materia compleja se convierte en una fábrica para aumentar la entropía a escala cósmica. Al analizar ejemplos simples, verás que en general todo esto se reduce precisamente a eso. ¿Por qué es así? Bueno, toma, no sé, por ejemplo, cualquier ratón, cualquier ser vivo y así sucesivamente, cualquier ser al final libera cierta cantidad de calor. Una cantidad de calor es liberada por un sistema ordenado. Y en esencia, si hablamos a escala global, un hámster o un ratón en realidad también aumenta la entropía del sistema global, de la misma manera que lo hace un refrigerador que produce una disminución local de la entropía. Y en esencia, si partimos solo de la física, solo de las leyes que observamos, la vida se convierte en una especie de hoguera para quemar el propio universo, por extraño que esto pueda sonar. ¿Pero no les parece que esta opinión es demasiado limitada?
¿No les parece que la física, por sí sola, restringe mucho la comprensión de problemas tan complejos como la existencia misma de la vida? Y si así les parece, es porque realmente es así. El asunto es que la física es una ciencia orientada a investigar las manifestaciones que existen para nosotros. Llegar a la verdad es muy difícil y, en esencia, el conocimiento físico solo tiene dos herramientas. Sí, no más de dos. La primera es la observación directa y la segunda es el cálculo matemático. Sobre el cálculo matemático hablamos regularmente y, en esencia, resulta que si intentamos estudiar algún fenómeno, construimos el conocimiento que tenemos en torno a un modelo matemático. No sabemos bien cómo es el comportamiento de un agujero negro o la gravedad y cómo opera, no sabemos qué funciona, pero existe un sistema matemático que parece correcto. Según esa matemática resultante, identificamos una regularidad. Luego observamos y confirmamos que se detectan ondas gravitacionales, que la singularidad existe y que efectivamente se han encontrado zonas en el espacio similares a agujeros negros, y por eso decimos que es así. Sigue la observación directa. Observamos un objeto y vemos cómo funciona. Es decir, miramos y allí donde podemos ver algo, donde hay información, hay muy pocos casos así. Incluso para hablar de la formación de alguna aleación metálica, la vista no alcanza. Y esta observación directa nos permite a menudo decir que obtenemos información exhaustiva. Cuando hablamos de cosas así, en cuestiones globales e increíbles como la vida, no tenemos ni una forma ni otra de responder a la pregunta. Y, en esencia, estarán de acuerdo, es un poco extraño construir una idea de cómo se forma la vida como tal solo en torno al concepto de que la entropía aumenta constantemente. En general, si han estado escuchando atentamente, estas contradicciones ya están ante ustedes, como en la palma de la mano. La primera contradicción, y la más importante: ¿quién les dijo, en realidad, que la entropía en un sistema debe aumentar constantemente? Ustedes parten de que en sistemas cerrados la entropía aumenta siempre, concluyendo que así funciona matemáticamente, pero ¿no creen que para responder preguntas tan globales hace falta algo más que una simple observación? En alguna escala local se obtiene un panorama interesante. Observamos que en zonas de baja entropía, donde fuera parece subir, afirmamos que en todo el universo la entropía aumentará al ser un sistema cerrado sin nada exterior. Cabe preguntarse, y es muy pertinente, si realmente no hay nada afuera o solo nos lo parece. Lamentablemente no hay una respuesta directa a esta pregunta. Pero, de cualquier manera, esta es una contradicción seria que pone los puntos sobre las íes y nos dice que no es seguro que la entropía en nuestro universo realmente aumente, y que esto no sea simplemente otra zona local con la que estamos tratando, aunque matemáticamente funcione precisamente de esa manera. Pero es posible que zonas donde la entropía aumenta constantemente se alternen con otras similares, y nuestro saber aquí es tan pequeño como el espacio que ocupa una hormiga en el globo terráqueo. Hablar de algún conocimiento preciso aquí está completamente fuera de lugar. Y, por supuesto, aquellos que parten de ideas más profundas sobre que la vida es algo más complejo que simplemente una máquina para el aumento de la entropía, esta opinión realmente puede estar bastante respaldada y, de hecho, parecer mucho más seria de lo que nos parece a primera vista. El siguiente punto no es menos interesante. Vimos que hay zonas donde la entropía es muy baja y todo esto, en esencia, se rige por la estadística matemática. Pero también se mencionó una idea interesante a la que vale la pena prestar atención. Dijimos que, basándonos en el trabajo de Boltzmann y su estadística, matemáticamente existe un área donde todo debería funcionar de forma muy diferente. Hay zonas donde el tiempo debería ir en sentido inverso y la entropía también sería inversa. Y en esencia dijimos que una taza rota que no se recompone es solo la mayor probabilidad. Pero eso no significa que no exista allí. Existe un 0,01% de probabilidad de que la taza se recomponga sola. De la misma manera ocurre a escala del universo. Eso no significa que no exista alguna zona interesante donde la entropía funcione en sentido inverso. Eso no significa que con nuestro conocimiento superficial, por extraño que parezca, con la ciencia superficial que en esencia estudia, solo algunos indicios indirectos, solo algunas cosas accesibles para nosotros, hayamos podido de alguna manera responder a una pregunta tan global. Y sí, en esencia, ¿por qué Boltzmann se volvió loco? Porque existía la idea del cerebro de Boltzmann de la que conviene hablar aparte.
Por cierto, denle un like y escriban en los comentarios si les interesa el tema, así lo consideraré para nuestro nuevo video. En conclusión, si no se excluye matemáticamente, la probabilidad no es nula. ¿Deberíamos entonces afirmar que todo el universo funciona realmente como nos parece? Tampoco descartamos que existan sistemas que funcionen distinto. No descartamos que en algún lugar exista un punto de inflexión donde de hecho las entropías funcionen en sentido contrario. Y esas zonas de ordenamiento local quizás empiecen a prevalecer sobre las zonas de desorden. Simplemente no tenemos una herramienta para abarcar todo esto, no tenemos ni aparatos matemáticos ni nada, y en esencia trabajamos dentro de esta especie de burbuja cerrada con la que lidiamos. Observamos cómo viven los escarabajos en la Tierra y suponemos que los extraterrestres se verán igual. Vemos la vida terrestre y asumimos que toda debe ser así. O mejor, que todos sean humanoides, si existen. Además, la antimateria no contradice los principios conocidos, ni la entropía, ni el hecho de que la física reflexiona sobre la vida, pero la propia antimateria resultaba paradójica. Y de nuevo, partiendo de la definición matemática, esta antimateria parecía ser solo un error o quizás un artificio de cálculo. Pocos en ese entonces podían imaginar que la antimateria sería realmente hallada e identificada y de hecho producida finalmente en un laboratorio. Todos recuerdan ese episodio con la antimateria. Aquí ocurre una historia muy parecida. También interesan estas zonas donde la entropía es baja en procesos donde la entropía disminuye y se forman la materia, las galaxias y así sucesivamente. Pero al recurrir a la mitología, a la religión y a muchas otras cosas, veremos muchas perspectivas interesantes. Veremos puntos de vista que, por ejemplo, sin especificar exactamente de qué se trata, algún ser supremo con su poder y voluntad puede hacer que existan este tipo de zonas, es decir, prevalecer sobre el caos, sobre no serlo, y así sucesivamente. No entraremos en detalles. Entiendo que principalmente me ven personas técnicas, entiendo que la mayoría de las veces mis videos los ven quienes se interesan específicamente en la física, pero estén de acuerdo, esta idea no necesariamente tiene que basarse en alguna entidad sobrenatural. Y realmente parece lógico que si alguien por voluntad obligara a que aquí todo estuviera ordenado y alrededor todo fuera desorden, que de este caos alguien creara tales zonas, sí, pero podemos considerar esto como una cierta fuerza física que hasta ahora desconocemos. En ese contexto, toda la lógica que tenemos respecto a lo que sucede se viene abajo, porque aunque existen estados con diferentes entropías, el sistema tiende hacia una mayor. La vida es inevitable porque le conviene al universo y ayuda en esa dirección, pero no sabemos cómo funciona esto a nivel global. Es precisamente este desconocimiento de las regularidades globales. Nos lleva al hecho de que no entendemos lo que está ocurriendo. Sumado a la ausencia de tiempo y la existencia infinita de todo, lo cual no encaja en absoluto en nuestra realidad, llegaremos a preguntas completamente incomprensibles y complejas para las que la física moderna no tiene respuestas todavía. Y si no hay respuestas, ¿no cree que la física y las cuestiones de la vida no serán del todo precisas? Incluso si dejamos de lado si las estrellas brillan por necesidad, en la ciencia más rigurosa existen contradicciones que indican que, hasta ahora, la ciencia no responde a preguntas tan complejas y tan ambiguas. Otra cosa es que nosotros, usted y yo, hoy queríamos discutir en qué forma la física evalúa la vida y cómo la caracteriza. Y hemos descubierto que, en esencia, para la física la vida es una materia muy compleja. Y también hemos descubierto que, en realidad, la vida en el universo debía aparecer de todos modos. Fue un proceso inevitable. Es más, no se descarta que en niveles más complejos de desarrollo del sistema aparezcan algunos sistemas nuevos, mucho más, digamos, complejos en su estructura, que aquellos con los que tratamos hoy en día. Es una evolución inevitable, pero el sentido de esta evolución aún no está del todo claro. De una forma u otra, creo que en su mayoría hemos respondido a estas preguntas. Y hay un momento interesante. Incluso si la vida es una materia fenomenalmente compleja, e incluso si la vida es un sistema que inevitablemente apareció en nuestro universo, a pesar de todas las cuestiones filosóficas, considero que la propia complejidad hace que este sistema sea hermoso. Saben, cuando encuentran algún mineral interesante o una pepita surge cierta admiración.
Hay muchos minerales interesantes que, al mirarlos, ves que tienen todo un sistema complejo en su interior. Y ese sistema simplemente impresiona. Es más o menos la misma impresión que causa cómo está organizada la vida, cómo está organizada la naturaleza y cómo está organizado el universo. Aunque sea un sistema complejo tipo constructor o una estructura complicada con múltiples funciones interesantes, es fenomenal. Este fenómeno merece ser protegido, admirado y estudiado. Seguiremos dedicándonos a ello. Buscaremos las respuestas más interesantes a las preguntas más difíciles. Bueno, hoy hemos hablado de un tema muy interesante y una vez más he decidido, al menos por esta vez, volver al formato que muchos de ustedes elogian. Como pueden ver, no estoy grabando en el estudio, sino en un lugar magnífico como este, y sí, aquí hay líquido SHT, sí, ese mismo sistema del que hablábamos se muestra en su mejor faceta. Hay muchas plantas magníficas, muchos animales maravillosos y todo esto impresiona y alegra. Bueno, espero que a ustedes, con esto también les haya transmitido una parte de este ánimo tan vibrante. Si realmente es así, les pido mucho que apoyen el video con un like, porque eso es sumamente importante. Uno de los videos nuevos obtuvo bastante pocas visualizaciones, pocos likes, y eso es malo, porque en ese caso simplemente no podré seguir con el proyecto. Así que apoyen el video ahora mismo, dándole like, recomendándolo a sus amigos y por supuesto viéndolo hasta el final, aunque eso ya lo han hecho. También pueden apoyar el canal en Boosty, el enlace está en la descripción, o hacer una pregunta, o enviar una donación puntual, también hay un enlace en la descripción. Gracias a todos por sus preguntas tan interesantes, gracias por su interés y espero que les haya resultado interesante reflexionar sobre este tema. Hasta la próxima, amigos míos, les deseo lo mejor, todo lo bueno y hasta luego.